Ok, entonces como les decía, habemos por los momentos, ¿verdad? 13 conectados. Uno de ellos soy yo, entonces solo hay 12 alumnos conectados. Sin embargo, quiero hacer énfasis, ¿verdad? En que, bueno, no importa cuántos estén conectados, ¿verdad? Si es día que toca clases, em, pues voy a empezar con los que estemos, ¿verdad? Porque si me pongo a esperar y a esperar, pues después se puede perder mucho tiempo y eh, terminamos perdiendo el hilo de la clase, ¿verdad? O sea, nos terminamos atrasando en contenidos y eso después nos puede perjudicar, ¿verdad? Digamos, a hacer menos ejercicios o que el último día antes del examen tengamos que estar cubriendo teoría, entonces mejor prefiero pues empezar con los que estamos. Bueno, ayer les compartí, antes déjenme, em, estoy abriendo el campus ahorita. Ayer les compartí un video, ¿verdad? Y este video es del periodo, bueno, de hace 2 periodos en realidad. Para que ustedes terminen, no necesariamente el día de ayer, ¿verdad? Lo pueden terminar en cualquier momento. Si desean repasar la parte de vectores, ahí tienen la parte de vectores, ¿verdad? Entonces vamos de nuevo ahora voy a compartir la pantalla, ¿ok? Entonces estoy de nuevo en el campus, ¿verdad? Me puedo poner incluso aquí, cambiar el rol y poner el rol de estudiante. Esto es lo que ustedes deberían de ver, ¿verdad? Entonces cuando entran, la primera parte es la información general del curso, de nuevo. Luego está este enlace, si no me equivoco, debería ser el mismo enlace de la clase, ¿ok? Y hay algunas cosas por acá, por ejemplo, este tal vez lo creen mal, no estoy seguro por qué sale en evento, ¿verdad? Pero bueno, aquí están recursos, foros y eventos y asignaciones, perdón. Entonces ustedes se pueden meter acá y por ejemplo, si se meten a recursos, aquí deberían de tener todas, sí, probablemente cree la del 27 como una asignamiento, ¿verdad? Como una tarea, ¿verdad? O sea, un error mío. Pero aquí deberían de aparecerles todos los documentos que yo voy subiendo. Igual aquí los foros, que en realidad no los utilizo. Bueno, como les digo, me equivoqué yo en el formato. Este lo tengo que pasar a que sea un recurso, ¿verdad? Y bueno, en general, aquí les saldrían las tareas pendientes, digamos, o exámenes pendientes. Y aquí pueden ver ustedes tanto todos los recursos como todas las tareas, ¿verdad? Que se han asignado. Luego decidí pues dividirlo así, ¿verdad? Digamos, aquí estamos en la pestaña de unidad uno. Tengo el índice, que es la información general de la unidad uno, o sea, los videos, que son los videos de toda la unidad. Si ustedes de nuevo vamos acá y yo doy clic acá, si se fijan voy actualizando, ¿verdad? Voy agregando los videos, como les había dicho anteriormente y la pizarra del primer día, ¿verdad? Que es la introducción. Luego ustedes pueden cambiar, ¿verdad? Capítulo 1 y aquí van viendo. Este es el que les dije, ¿verdad? Lo creé como tarea, tuve que haberlo creado como archivo, entonces eso lo voy a cambiar yo. Pero en general, pues ustedes pueden ir revisando, ¿verdad? Solo estoy revisando si ya entraron. Ok, ustedes pueden ir revisando, ¿verdad? Y bueno, lo voy a distribuir así, ¿verdad? Una pestaña y dentro de esa pestaña va a haber varias pestañas referente al capítulo que estamos viendo. Por ejemplo, lo que miremos hoy, o sea, las pizarras de hoy van a venir acá. Cuando genere una tarea, por ejemplo, tarea del capítulo 1 o tarea del capítulo 2, iría en su respectiva pestaña, ¿verdad? Bueno, entonces el día de hoy iniciamos, como les repito, el capítulo 2. ¿Ok? El capítulo 2. Si yo me voy al libro de texto, se llama movimiento rectilíneo. Fíjense bien, a mí me gusta desarrollar este tema dando primero como una definición general y luego le doy la definición específica sobre cuál es eh, el mismo concepto, pero en una dimensión. ¿Por qué hago esto así? Porque después de que yo ya di una descripción general de lo que es, por ejemplo, cualquier definición o concepto que vamos a ver hoy, cuando lo miremos en el capítulo 3, solo va a ser como un repaso, ¿verdad? Ya sabemos, esto es
tal cuestión que miremos hoy, lo vamos a repetir, lo vamos a volver a definir, pero ya tendríamos el concepto general. Aquí me parece mejor empezar con lo general y o sea, después pasar a lo específico de cómo es en una dimensión. Entonces, los temas propuestos para hoy, ¿verdad? Ok, los temas propuestos para hoy son esto de acá, ¿verdad? Desplazamiento, tiempo y velocidad media, velocidad instantánea, aceleración media e instantánea, movimiento con aceleración constante. A este le pongo asterisco porque es el último. En este orden sale en el libro, pero este es el último que posiblemente miremos el día de hoy. Y velocidad de aceleración por integración se llama. Bueno, entonces primero va, bueno, todo esto, toda la primera parte de la clase va a ser definir conceptos. ¿Okay? Vamos a definir ciertos conceptos. Y lo primero es, ¿qué es lo que estamos estudiando? Bueno, se llama movimiento rectilíneo, ¿verdad? Pero que el movimiento rectilíneo, o en general lo que vamos a empezar, la rama de la física que vamos a estudiar dentro de que cabe, entonces se llama cinemática. Y cinemática no es nada más que la rama de la mecánica. La mecánica ya sabemos que en general estudia el movimiento o los movimientos, ¿ok? De un objeto, de un sistema, de un sólido. Entonces es una rama de la mecánica, o sea que sabemos que vamos a estudiar movimientos, que se interesa o se enfoca en estudiar cómo, ¿ok? Yo pongo el cómo. eh, Podemos decirse cómo son los movimientos. Sin interesarse en la causa del movimiento. Entonces aquí yo puedo decir, cuando yo digo cómo, me refiero a el cómo tiene una relación con decir de forma descriptiva, ¿verdad? Vamos a describir, describe, ¿verdad? O descriptiva voy a poner. ¿Cómo son los movimientos de los cuerpos? Cuando nos preguntamos por la causa, estamos preguntándonos por qué. ¿Por qué sucede un movimiento? Entonces, ¿qué es la cinemática? Es una rama de la mecánica que vamos a estudiar y vamos a describir cómo están ocurriendo los movimientos. Si yo estoy viendo que un perro está corriendo, yo voy a describir, ok, cuál es la posición del perro, qué tan rápido se mueve el perro está moviéndose cada vez más rápido o está disminuyendo su velocidad. O sea, cómo son esas características del movimiento. Pero no me estoy preguntando yo, ¿por qué el perro se está moviendo? ¿Qué es lo que causa que el perro se mueva? ¿Me entienden? Entonces la cinemática simplemente vamos a describir lo que nosotros estamos observando. O sea, como les digo, si estamos hablando de movimiento, vamos a entrar en la descripción de varios de los conceptos que vamos a definir ahorita, ¿verdad? Entonces, lo primero o lo más importante es, ok, si un cuerpo se está moviendo, lo primero que ocupo saber yo es cuál es su posición, ¿verdad? ¿Y qué es la posición o a qué nos referimos nosotros por posición? Bueno, la definición que tengo acá dice que la posición es un vector que define la ubicación de un objeto en un instante dado, ¿verdad? Entonces, digamos que yo dibujo un plano cartesiano para describir el espacio en el cual estamos observando, ¿verdad? A esto usualmente más adelante le vamos a poner un nombre, le llamamos marco de referencia. Entonces, digamos que yo como observador, miro que el objeto de estudio está en un punto, ¿verdad?
Y nosotros ya sabemos que ese punto, ¿ok? Se puede definir como un vector que va desde el origen, ¿ok? Si este es el punto, que es la posición del objeto X, Y, digamos, yo lo puedo describir mediante un vector que le vamos a llamar de forma general R, ¿ok? Un vector, y bueno, ese vector, en este caso, si se fijan, lo estoy haciendo general, no en una sola dimensión, sino general, ¿verdad? Un vector que va a tener sus componentes, ¿verdad? En este caso, una componente X y una componente Y, ¿verdad? Entonces, ese vector R, nosotros lo podemos nombrar o lo podríamos describir como, de nuevo, de forma general, una cantidad X en X más una cantidad Y en Y. Y ese sería el vector de posición de un objeto que se encuentra en un punto P, que el punto P es X, Y. De igual forma, ¿verdad? Yo puedo describir ese mismo vector como ¿qué? Como una magnitud, ¿ok? Una magnitud y un ángulo, ¿verdad? Entonces también pudiese ser descrito como, ok, la magnitud, que sería medir cuánto vale esta magnitud desde el origen hasta el punto, esa distancia, digamos, y un ángulo que se mide con respecto al eje X, ¿verdad? Claro, nosotros estamos en una dimensión. Entonces, cuando hablamos de posición, digamos, si yo, cuando digo una dimensión, lo que estudiamos en esta unidad, que solo es movimientos en una dimensión, es si yo estoy viendo que un objeto se está moviendo de forma horizontal, solo se va a mover de forma horizontal. Si yo estoy viendo que un objeto está cayendo, ¿verdad? De forma vertical, solo se va a mover en ese eje, en el eje Y, en la forma vertical. Y bueno, aquí lo dibujé en 2 dimensiones, pero en realidad la posición son 3 dimensiones, ¿verdad? El espacio en el cual vivimos tiene, bueno, tanto el eje X, el eje Y, que sería la profundidad, y el eje Z, que es la altura. Pero para cuestiones de la clase, nosotros únicamente utilizamos X y Y siendo la altura y X siendo pues la distancia horizontal. Entonces, esta es la forma general de decir, de describir un vector de posición, pero digamos en esta unidad que estamos en movimiento en una dimensión, si solo fuera una dimensión, yo puedo describirlo simplemente como o sea, una variable X o una variable Y. Ahora fíjense bien, aquí entramos en un dilema, ¿verdad? Digamos, si yo digo vector X es una cantidad de X que puede ser cualquier número, ¿verdad? Y puede ser positivo o negativo. Yo puedo estar en el eje positivo X, en el eje negativo X. Si yo lo quiero escribir como vector, sería esa cantidad de X en dirección X y una cantidad Y en dirección Y, ¿verdad? Es un poco redundante si estamos, o sea, si yo sé que un objeto se está moviendo en X, llamarlo así, ¿verdad? Vector X, que es X en X. Entonces, en esta unidad se suele trabajar únicamente con las variables así, ¿verdad? O sea, puede ser la posición X o la posición Y. Y ya se da por entendido, o sea, si a mí me dicen en qué posición está en 10. ¿10 qué? Metros, ¿verdad? Entonces ya se da por entendido, 10 metros significa que está, bueno, como es positivo, está 10 metros hacia la derecha, esa sería la posición. Si a mí me dicen que algo está en negativo 5 metros, ¿verdad? Entonces ya sé, ok, negativo significa que va hacia abajo, ¿verdad? Entonces la posición de ese objeto es abajo, o sea, un vector que va hacia abajo 5 metros, a pesar de que no se le ponen los símbolos vectoriales aquí, ¿verdad? Aquí no estoy poniendo esto, porque como les repito, como ya sabemos nosotros que estamos trabajando en una dimensión, es un poco redundante, ¿verdad? Estar poniendo esto, ¿verdad? Entonces, por acá. Y bueno, no lo había dicho antes, la posición, obviamente, ¿ok? La unidad de posición es una ubicación, entonces se mide en metros, ¿verdad? Metros. ¿Cuál es tu ubicación? Digamos, 10 metros hacia la derecha. Entonces, esa es mi posición, 10 metros en la derecha. O sea, unidad de distancia, de longitud. Luego vamos a definir, ahora que ya sabemos qué es la posición, qué es la trayectoria. Cuando en el libro hablan de una trayectoria, ¿a qué se refieren? Bueno, en la imagen que tengo yo anteriormente, tengo un punto, ¿ok? Y ese punto es un punto específico y esa es una posición, punto,
¿verdad? Hasta ahí llega. Pero ¿qué es la trayectoria? Dice, la trayectoria es el lugar geométrico o la curva generada por varias posiciones sucesivas. Ahora, resulta que la posición, ¿ok? Digamos, yo ahorita, o si ustedes miran mi mano no necesariamente va a estar aquí todo el tiempo, yo la puedo mover, ¿verdad? Entonces, si yo quiero describir un vector, digamos, de posición que describa a dónde está mi mano, pero mi mano se está moviendo, no es un vector de esta forma, ¿verdad? No es un vector constante, digamos. Entonces, digamos, solo por decir un ejemplo, ¿verdad? Que un objeto viene y tiene un vector, o sea, en un tiempo inicial está en esta posición, en un tiempo un poco más adelante está en esta posición, acá. Y todos estos puntos, digamos, me describen una posición, ¿ok? Entonces, si yo quiero saber, digamos que este es el 1, el 2, el 3, el 4. Si yo quiero saber, por ejemplo, cuál es la posición del objeto, ¿ok? La posición del objeto en el tiempo T4, ¿verdad? Que sería este, pues sería un vector que apunta desde el origen hasta esta de acá. Y digamos, este yo le llamaría R4. Si yo quiero saber cuál es la posición, ¿verdad? Del objeto en un tiempo 1, entonces sería el vector de posición desde el origen, el vector que va desde el origen hasta la posición del objeto en el tiempo T1. Y este sería, digamos, R1. Entonces, ¿qué es la trayectoria? Si yo vengo y trazo, ¿verdad? Trazo aquí una curva, ¿ok? Trazo una curva. Entonces, esta curva yo la puedo llamar, digamos, R, porque al final esa curva es una posición, digamos. Es la posición, es una curva que me dice cuál es la posición del objeto para cualquier tiempo. Entonces, digamos, una R es una posición, pero depende del tiempo, ¿verdad? Entonces, simplemente lo llamo así R de t. De tal forma, ¿ok? Esta curva, o sea, esa función, que es una función vectorial, ¿verdad? Cuando yo sustituyo el tiempo, digamos, T1, ¿cuál es el resultado? Me da el vector R1. Si yo sustituyo, o sea, si, lo que estoy diciendo es verdad, si yo vengo, tengo esa función R y ahí sustituyo T1, ¿cuál es el resultado? Me da el vector de posición en la posición 1. Si yo tengo esto evaluado en T4, ¿qué es lo que me da? El vector de posición, ¿ok? En el tiempo 4. Y eso sería lo que nosotros, o cuando hablen de que es una trayectoria, es eso, ¿verdad? El espacio geométrico o la curva que crean los vectores de posición de un objeto que se está moviendo a lo largo del espacio, ¿verdad? Entonces eso sería lo que nosotros llamamos como trayectoria, ¿verdad? Entonces, digamos que yo, bueno, ya sé cuál es la trayectoria, ¿ok? Pero lo que quiero saber es cuánto se desplazó el objeto. No es lo mismo decir, o sea, ver la trayectoria a preguntarse sobre el desplazamiento de un objeto. El desplazamiento, ¿ok? La única trayectoria usualmente no se utiliza tanto para cálculos, pero se define o la defino para que se entienda cuál, a pesar de que es algo como lógico, digamos, para que se entienda cuál es el concepto de desplazamiento. Entonces, digamos que yo tengo una trayectoria, ¿verdad? La voy a dibujar en azul de nuevo. Yo tengo una trayectoria cualquiera, de nuevo, ¿verdad? Creo que hasta se mira en el video eh, de vectores me pasaba lo mismo, ¿verdad? Y eso es de hace un año. Yo tengo una trayectoria cualquiera, ¿verdad? Y yo quiero saber cuánto es el desplazamiento del objeto, ¿verdad? O cuánto se desplazó el objeto entre dos tiempos distintos. Entonces, fíjense bien, el desplazamiento se define como la diferencia, ¿ok? Entre dos posiciones distintas de una trayectoria, ¿verdad? Entonces, digamos, yo quiero saber cuánto se desplazó, o sí, cuál es el vector de desplazamiento, cuánto fue el desplazamiento de un objeto entre este vector o esta posición, ¿ok? Esta era la posición del objeto, ¿verdad? Digamos, a este le voy a llamar R1
y esta posición. Obviamente, o sea, son posiciones distintas, son dos puntos distintos de la trayectoria, entonces son posiciones distintas, ¿correcto? Que yo tengo dos vectores de posición y lo que yo quiero saber es cuánto me desplacé, cuánto fue esa cantidad que yo me moví, ¿ok? Y no solo, digamos, cantidad, porque es una cantidad o es una, bueno, sí, el desplazamiento es un vector. Entonces, el vector de desplazamiento es la diferencia, dice, entre dos posiciones distintas. Entonces, al vector desplazamiento le vamos a llamar delta R. De nuevo, aquí se los estoy dibujando de forma bien general y después voy a poner al lado la definición en una dimensión, ¿verdad? Delta R, que delta R significa R2 menos R1. No necesariamente R2 menos R1, puede ser R final menos R inicial, como ustedes lo quieran ver, ¿verdad? Entonces, bueno, me sale mejor definirlo así, ¿verdad? O sea, lo puse ahí, pero delta R, que esto es desplazamiento, esto representa desplazamiento, es R2 menos R1. Y 2 y 1 simplemente les estoy poniendo una etiqueta, ¿verdad? Pero es simplemente dos posiciones distintas. ¿Y cuál sería ese vector de desplazamiento? Entonces sería un vector que va desde el primer vector, ¿ok? Empieza en el primer vector y termina en el segundo vector. Y esto sería el vector delta R o desplazamiento. Si se fijan, es un vector, ¿verdad? Entonces yo a esto le puedo medir cuánto es la magnitud y puedo saber cuántos metros me moví. Y también puedo ver yo o calcular cuánto es el ángulo que tiene, ¿verdad? Entonces yo puedo ver o puedo describir no solo cuántos metros se movió el objeto, sino, ok, ¿cuál es la diferencia entre la posición final y la posición inicial del objeto? ¿En qué dirección se dio el desplazamiento? Porque como es un vector, me da tanto magnitud como dirección. Ahora, solo para que esto quede claro, este de acá, ese triangulito, se le llama delta. Y nos representa a nosotros cambio. Entonces, básicamente, el vector desplazamiento, delta R, es cambio de qué? Del vector posición. Entonces, cuando digo cambio o diferencia es una posición final o posterior menos una posición inicial, ¿verdad? ¿Ok? Y bueno, esto en términos generales, ¿qué pasaría si estuviéramos en una sola dimensión? Bueno, si yo estoy describiendo a algún objeto que se está moviendo de forma horizontal, yo ese desplazamiento lo voy a llamar delta X, ¿verdad? Delta X, que sería simplemente x2 menos x1. Y si fuese en y, le llamaría delta y, que sería y2 menos y1. De nuevo, ¿verdad? Se da por entendido que estos son vectores, pero no se pone el símbolo de vector porque, como en este capítulo estamos en una sola dimensión, es algo redundante poner esto, ¿verdad? Ponerlo así. Cuando ya se sobreentiende que si estoy trabajando yo en una dimensión y está en X, entonces solo en X va a ser el movimiento. O sea, ya se sabe que es en dirección X y no hay necesidad, digamos, de estar poniendo el símbolo vectorial. ¿Ok? Esto más adelante lo vamos a volver a definir en el capítulo 3 y va a ser simplemente la suma de ambas componentes de desplazamiento, una componente horizontal y una componente vertical. ¿Se entiende qué es el desplazamiento, muchachos? ¿Hay alguna pregunta? Recuerden que si dentro de la explicación, bueno, si se está escuchando mal, si hay alguna pregunta, si algo no está quedando claro, ustedes pueden activar su micrófono y decirlo en cualquier momento.
Ok, supongo que no hay preguntas. Luego viene otro concepto que se llama distancia, ¿verdad? Y fíjense bien que la distancia usualmente, en específico, por eso a mí a veces este capítulo no me gusta, porque hay conceptos que si no quedan claros desde ahorita, digamos, eh, después puede confundirse bastante. Entonces, distancia no es lo mismo que desplazamiento, ¿ok? ¿Qué es el desplazamiento? El desplazamiento es un vector que me dice cuál es la diferencia entre la posición inicial y la posición final. ¿Ok? ¿Qué es la distancia? La distancia es la longitud recorrida en un desplazamiento. No es exactamente la magnitud del desplazamiento. Tampoco es la magnitud del desplazamiento, sino la longitud que se recorrió en todo un desplazamiento. Entonces vamos a poner, tal vez no se entiende mucho, ¿verdad? Pero vamos a poner, y primero voy a poner ejemplos en 2 dimensiones, ¿ok? Voy a poner ejemplos en 2 dimensiones, que son los que están acá. Y luego voy a poner un ejemplo en una dimensión. Entonces, digamos que una persona viene y se quiere mover hacia un punto que se encuentra acá. X, Y. Y la persona viene y decide, ¿ok? Bueno, ¿cómo voy a realizar este movimiento yo? Lo puede hacer de varias formas, ¿verdad? Si quiere hacerlo así, bueno, ahí ya me pasé, ¿verdad? Si quiere hacerlo así, si quiere hacerlo así, pero yo voy a ponerles pues simplemente que primero tuvo un desplazamiento hacia arriba, ¿ok? Primero tuvo un desplazamiento hacia arriba, un delta Y, y luego tuvo un desplazamiento hacia la derecha, delta X. ¿Ok? Se desplazó primero hacia arriba, se desplazó después a la derecha. Le voy a poner números solo para que sea un poco más entendible. 1, 2, 3, 4. 4 en Y, pongámosle 5, que es el punto 5,4. ¿Ok? Entonces, este desplazamiento en Y, si lo ponemos tal como es, este desplazamiento en Y es ¿cuánto? Se movió 4 metros, ¿verdad? De aquí a aquí hay 4 metros en dirección de Y. Y este delta X, él se movió 5 metros en dirección X. Ahora, durante el primer recorrido, el primer desplazamiento, el delta Y, si yo les pregunto cuánta distancia recorrió la persona, obviamente 4 metros, ¿verdad? 4 metros hacia arriba. Entonces, la distancia sería, pues, 4 metros, ¿verdad? Si yo les pregunto aquí, ¿verdad? ¿Cuánta distancia recorrió la persona en el segundo desplazamiento? Entonces, la longitud del segundo desplazamiento sería 5 metros, ¿verdad? Ahora, si yo les pregunto en conjunto, ¿verdad? Todo el desplazamiento, todo el viaje que hizo la persona, ¿ok? ¿Cuánta distancia viajó esta persona? La distancia total es la longitud recorrida en un desplazamiento, ¿verdad? 9 metros Entonces, sería. sería la suma de los dos, 9 metros. Pero, como les repito, no es lo mismo
que si yo pregunto cuánta es la distancia, le voy a llamar D. 9 metros. ¿Ok? Perfecto. ¿Por qué 9 metros? Porque primero se movió 4 metros hacia arriba y luego 5 metros hacia la derecha. ¿Cuánta distancia recorrió? 9 metros. Definitivamente caminó 9 metros la persona. Así como lo dijo la compañera. Fácil de identificar. Pero si yo pregunto, ¿cuál fue el desplazamiento total de la persona? Bueno, recuerden que el vector desplazamiento sería, si esta era mi posición inicial, ¿cuál sería mi vector desplazamiento? Delta R. Sería este vector, correcto. Delta R. ¿Y cómo calculo yo cuánto es ese delta R? Si lo pongo en formato vector, sería bien fácil. Ese delta R sería 5 en X más 4 en Y. Pero si yo les pregunto cuánto es la magnitud del desplazamiento, ¿cómo encontrarían la magnitud de este desplazamiento? ¿Cómo encontrarían la magnitud de ese vector? Está bien fácil. Con Pitágoras. Con Pitágoras, ¿verdad? Y ustedes pueden comprobar que este delta R, que es la magnitud del desplazamiento, ¿ok? Que es la magnitud del desplazamiento, ese delta R sería el Pitágoras, ¿verdad? Entonces sería 5 cuadrado más 4 cuadrado raíz. Y podemos comprobar fácilmente que esto no me va a dar 9, ¿verdad? 25 más 16 me da 35, 41, ¿verdad? Raíz de 41 no es 9. Entonces, distancia o longitud recorrida en un desplazamiento no necesariamente va a ser la magnitud del desplazamiento, para empezar. Otro ejemplo facilito, ¿verdad? De ver cómo cuando hablamos de distancia, ¿ok? Cuando hablamos de distancia y hablamos de desplazamiento, que los términos son distintos es este. Asumamos que una persona empieza en el origen, ¿ok? Empieza en el origen, se mueve 1 metro hacia arriba, luego se mueve 1 metro hacia la derecha, luego se mueve 1 metro hacia abajo, luego se mueve para finalizar 1 metro hacia la izquierda y termina entonces él en esta posición. Si yo pregunto cuánta distancia caminó en todo el viaje, ¿verdad? ¿Cuánta distancia caminó la persona? 4 metros, ¿verdad? 4 metros, sí. Que es la longitud recorrida, ¿verdad? Entonces aquí son 4 metros. Pero si yo pregunto cuánto fue el desplazamiento que tuvo la persona, la respuesta es que no se desplazó, aunque se escuche algo como tonto, ¿verdad? Porque nosotros sabemos que la persona se movió, pero en todo el viaje, cuando nosotros definimos desplazamiento, es la diferencia entre dos posiciones distintas de una trayectoria. Y en esta trayectoria, ¿qué sucede? Que el punto inicial de su viaje y el punto final, que es el que estoy analizando, es el mismo. Entonces, ¿cuánto se desplazó? Pues no se desplazó nada. Si yo voy de aquí al banco porque ocupo sacar dinero y después regreso a mi casa y pregunto, ¿cuánto te desplazaste? Pues no me desplacé nada, terminé en el mismo punto en el que empecé, pero no significa que mi vehículo no haya recorrido una distancia, ¿correcto? Entonces es ahí la diferencia cuando a mí me dicen distancia y desplazamiento. Obviamente tienen alguna relación, sí tienen alguna relación, pero eso, cuando la distancia y el desplazamiento van a ser los mismos, solo para, digamos, aquí yo tengo que los desplazamientos, por decir así, solo por darle una palabra, son compuestos, ¿verdad? O sea, esta persona partió de este punto y volvió a este punto haciendo diferentes recorridos, ¿se fijan? Pero si yo solo quisiera analizar esta pequeña porción del viaje, ¿cuánta distancia recorrió? 1 metro. ¿Y cuánto es su desplazamiento? En este caso sería un desplazamiento en Y. Sería de 1 metro positivo. ¿Cierto? Entonces, en esos desplazamientos, no sé cómo ponerle nombre, pero creo que me doy a entender, ¿verdad? Que son directos, digamos, de un punto A a un punto B. En esas ocasiones,
lo que es la distancia y el desplazamiento pueden ser los mismos. Pero si el desplazamiento no es directo, sino que yo primero me pongo en un lugar, me muevo de un lugar a un lugar B, después a un lugar C, después a un lugar D, después a un lugar... Entonces ahí la distancia va a ser distinta. La distancia total del recorrido, ¿verdad? Va a ser distinta que el desplazamiento final. Sin importar si es en una o dos dimensiones. Entonces aquí por eso traigo el ejemplo en una dimensión. Porque claro, aquí yo les puse ejemplos un poco más sencillos, ¿verdad? Digamos, bueno, más sencillos, pero creo que más fáciles de entender. Porque, digamos, el cuadrito queda claro. No, definitivamente la distancia y el desplazamiento no son lo mismo. Porque aquí la persona no se desplazó nada, terminó en el mismo lugar que empezó, pero sí se movió 4 metros porque yo sé que dio toda la vuelta. Vamos a ponerlo en una dimensión para que miremos cómo no siempre, a pesar de que sea un desplazamiento, digamos, directo, como lo dije, ¿verdad? No siempre el desplazamiento y la distancia van a ser los mismos. Por eso hay que tienen una relación, sí, pero no siempre van a ser los mismos y por eso hay que tener bastante cuidado, ¿ok? Al momento de interpretarlos. Entonces, aquí dice, ejemplo en una dimensión. Yo voy a describir un desplazamiento de la siguiente forma. Viene una persona, empieza en la posición 0 y se mueve, ¿ok? Se desplaza hasta la posición 2 positivo. ¿Ok? A esta le voy a llamar el primer desplazamiento. Luego, el segundo ejemplo es una persona que empieza en la posición 2, ¿ok? Y se mueve a la posición x igual 0, ¿ok? Ese es el segundo desplazamiento, ¿ok? El primer ejemplo es una persona moviéndose de izquierda a derecha. El segundo ejemplo es una persona moviéndose de derecha a izquierda. Y el tercer ejemplo es una persona que se mueve hacia la posición de 0 a 2 y luego vuelve después de un solo de la posición 2 a 0. Para lograr esto, él hizo básicamente dos desplazamientos, ¿verdad? Primero se desplazó hacia la derecha y después se desplazó hacia la izquierda. Entonces, si yo me pongo a estudiar cuánto es la distancia y cuánto es el desplazamiento en cada uno de ellos. Entonces, en el primero, le voy a llamar D1. ¿Cuánta distancia viajó? Bueno, viajó desde la posición 0 hasta la posición 2. Entonces, ¿cuánta distancia viajó? Viajó 2 metros definitivamente. Pero ¿cuánta distancia se desplazó? Delta X, ¿ok? Se fijan cómo uso diferentes símbolos. Entonces le voy a poner delta X1. Y a esto le voy a llamar 3, ¿verdad? Por decir así. O bueno, lo voy a dejar sin nombre, la verdad. Ok. ¿Cuánto se desplazó? Entonces, ¿cómo hago yo para encontrar el desplazamiento? Posición final menos posición inicial. O sea, 2 menos 0, o sea, igual a 2 metros. Es lo mismo, me van a decir ustedes. En este caso, sí. La distancia fue igual que el desplazamiento. Ahora vamos a ver el otro ejemplo. ¿Cuánta distancia viajó la persona en ese segundo movimiento, muchachos? Que alguien me dé la respuesta. ¿Cuál es la distancia que caminó la persona? 2 2 metros. metros también. Exactamente así como me lo dijeron, 2 metros. Y así está bien. 2 metros es la distancia que caminó la persona. Pero si yo me pregunto, ¿cuánto sería ese desplazamiento? Le voy a llamar delta X2. Ah, entonces sería posición final menos, o X2 menos X1. Para el primer ejemplo, para que quede claro, ¿verdad? Para el primer ejemplo, este es X1 y este es X2. ¿Por qué? Porque empieza aquí y termina acá. Para el segundo movimiento, este es X1, ¿verdad? Porque ahí empieza y este es X2 porque ahí termina. Entonces, esto sería igual a ¿cuánto? Sería, ok, 0 menos 2, o sea, menos 2 metros.
¿Tienen una relación? Pues sí, los dos son 2, diríamos. La distancia que recorrió son 2 metros, pero el desplazamiento es menos 2 metros. Entonces es ahí el detalle, ¿verdad? De la diferencia entre desplazamiento y distancia. La distancia es un escalar, o sea, simplemente se mide cuánto caminó. Si ustedes salen a hacer ejercicio, no importa cuánto corrieron, lo que sea, ustedes van a ver los pasos y van a decir, no, hoy caminé 3 kilómetros. No importa en qué dirección los caminaron, caminaron 3 kilómetros. Y esa es la realidad. Dieron tantos pasos y ese es todos los pasos que dieron. Esa es la distancia que recorrieron. Si preguntan cuánto se desplazaron, en realidad sería 0. Digamos que en este caso se está moviendo en una sola dirección, ¿verdad? Entonces, si le preguntan a la persona cuántos metros caminó, la respuesta correcta tiene que ser, como ustedes dijeron, 2 metros, sin decir el negativo, porque solo le estoy preguntando cuánto caminó. ¿Cuántos pasos dio? Di tantos pasos. No digo di tantos pasos hacia la izquierda o hacia la derecha, yo solo digo cuántos pasos di. Ahora, ¿en qué dirección o cómo se desplazó? Ah, ok. Esos 2 metros que se desplazó, aquí el signo lo que me indica es en qué dirección lo hizo. Y por convención, ¿verdad? Nosotros ponemos positivo a la derecha usualmente y negativo hacia la izquierda. Entonces, en cuestión de desplazamiento, ¿qué significa negativo 2? Que la persona caminó 2 metros. ¿En qué dirección? Hacia la derecha. Hacia la izquierda, perdón. Otra forma de verlo sería lo siguiente, ¿verdad? Ya saben que el desplazamiento es un vector, entonces tiene que ver con posición, con magnitud y dirección. Entonces esto es lo mismo que decir, esa persona se movió una magnitud de 2 metros, magnitud, ¿verdad? ¿En qué dirección? En dirección negativo X. Como les repito, como estamos trabajando en una dimensión, nosotros obviamos el vector unitario, ¿verdad? Y por eso en realidad dejamos la respuesta menos 2m. Pero esto en esencia lo que me está diciendo es que se movió menos 2, bueno, que se movió 2 metros en dirección menos x. Y usualmente nosotros no lo escribimos así de feo, ¿verdad? Sino que lo escribimos menos 2 metros en x. Pero en esencia lo que me está diciendo es este primero, ¿verdad? ¿Cuánto se movió? 2 metros. ¿En qué dirección? Negativa, o sea, hacia la izquierda. ¿Ok? ¿Se entendió? ¿Se entendió cuál es la diferencia entre distancia y desplazamiento? Y por qué sí tienen una relación, pero no necesariamente va a ser que la distancia y el desplazamiento son los mismos. ¿O hay alguna consulta? Se entendió. Ok. El último ejemplo solo es para, de nuevo, hacer el ejemplo en el cual, bueno, si yo pregunto cuánta distancia recorrió esta persona, ¿verdad? De 3 le voy a poner. Obviamente, primero recorrió 2 a la derecha y después recorrió 2 a la izquierda. Entonces, ¿cuánto caminó la persona? La persona caminó 4 metros. Pero si yo pregunto cuánto se desplazó, delta x3. Ah, bueno, esto sería en conjunto. Bueno, si yo aplico la definición directa, ¿verdad? ¿Cuál es el x final? X1. ¿Cuál es el X inicial? X1. Se fijan, el hombre empieza y termina en esa posición. Entonces, final menos inicial. O podría decir, para ponerlo de otra forma, este es X1 y también es X2, ¿verdad? Entonces, X2 menos X1 sería igual a ¿cuánto? 0 menos 0. O sea, que es igual a ¿cuánto? 0 metros. ¿Cuánto se desplazó la persona? No se desplazó, diría yo. ¿Por qué? Porque volvió a empezar en el mismo lugar en el que, bueno, terminó en el mismo lugar que empezó. ¿Ok? Espero que el concepto haya quedado claro, ¿verdad? De aquí en adelante vamos a ver otros conceptos, ¿verdad? Y en efecto, yo creo que no nos va a dar tiempo definitivamente de terminarlo hoy, ¿verdad? Todo lo que estaba propuesto. Según lo que estoy viendo, ¿verdad? Y según lo que estoy viendo, como les repito, creo que estos dos temas nos van a quedar para el lunes. Y ahí nomás podemos meter caída libre, que simplemente es un caso específico de esto. Ok. Velocidad media. Entonces ya hablamos de desplazamiento. Una vez que ya tenemos claro desplazamiento, entonces ya podemos definir otras cosas. Velocidad media. ¿Qué es la velocidad media? Bueno, la velocidad media es la razón entre un desplazamiento y el tiempo en el cual sucede, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, básicamente, lo que estamos diciendo es, digamos, una persona originalmente está en una posición R1,
después se mueve a una posición R2. ¿Okay? Esto quiere decir que se desplazó un delta R. Del repaso de vectores deberían de saber por qué dibujo delta R de aquí a acá, ¿verdad? Porque recuerden, delta R es R2 menos R1, ¿verdad? Que es lo mismo que decir que R2, el vector R2 es igual a R1 más lo que me desplacé. Entonces, de la regla del triángulo, R1 más el desplazamiento igual a R2, ¿verdad? Por si vieron el video o si recuerdan lo de la suma gráfica. La suma gráfica, como dije en el video, no la usamos mucho en clase, pero nos ayuda a veces cuando estoy diagramando fuerzas o en este caso estos desplazamientos para que se entienda un poco la situación. Bueno, pero ¿qué es la velocidad? Obviamente, ese desplazamiento desde la posición R1 a la posición R2, yo la puedo realizar en 10 segundos, en un minuto, en una hora. Entonces, por eso se define lo que es velocidad media, la razón, o sea, la división entre lo que es un desplazamiento y el tiempo, ¿verdad? Entonces, velocidad media, usualmente le vamos a llamar con una variable v, ¿verdad? V le digo yo, media, ¿verdad? Y eso va a ser igual a ¿cuánto? La razón entre, o la división entre el cociente, entre el desplazamiento y el tiempo. Recuerden que delta significa final menos inicial. Entonces, digamos, cuando estaba en esta posición, la persona estaba en un tiempo 1 y cuando llega a esta posición ocurrió en un tiempo 2. Entonces, delta t es t2 menos t1. Al final, esto sería ¿cuánto? Bueno, R2 menos R1 entre T2 menos T1. Y si se fijan, al final este es un vector dividido entre el tiempo es un escalar. ¿Ok? Entonces, básicamente, bueno, está aquí. Básicamente, aquí R2 menos R1 entre T2 menos T1. Ok. Básicamente, muchachos, este vector velocidad media, que es un vector, ¿verdad? Porque es un vector entre un número. Si yo tengo un vector que es 4x y lo divido entre 2, me da el vector 2x. Sigue siendo un vector. Entonces, este vector velocidad media que yo estoy definiendo acá va a tener la misma dirección, ¿ok? El vector velocidad media va a tener la misma dirección que el vector desplazamiento. Bueno, me dirán ustedes, pero eso está en términos de R. Nosotros vamos a trabajar en esta unidad en una dimensión. Entonces, si estamos en una dimensión, voy a llamarle, si estamos en una dimensión horizontal, velocidad media en X, le quito el símbolo de vector porque ya queda por entendido que como estamos en una dimensión y le estoy poniendo el subíndice X, ya sé que va en dirección X. Entonces, eso sería igual a ¿cuánto? El desplazamiento en X, que es delta X, sobre delta T. O en otras palabras, velocidad media en X sería X2 menos X1 sobre T2 menos T1. Y yo puedo definir la misma velocidad media en Y, ¿verdad? Y sería con el mismo procedimiento, posición final en Y menos posición inicial en Y sobre tiempo final menos tiempo inicial. Bueno, cabe mencionar, ¿verdad? Fíjense bien en la forma de la velocidad media, o sea, de la velocidad en general. Cabe mencionar, aquí yo lo tengo en 2 dimensiones. Ahora le voy a hacer un gráfico diferente. Fíjense bien. El eje Y, por ejemplo, le voy a poner la posición X. Y el eje X le voy a poner el tiempo. Y yo voy a trazar esa trayectoria X de T. Y digamos que esa trayectoria X de T tenía esta forma. Y yo quiero saber cuánto es la velocidad media entre un punto que ocurría aquí en un tiempo T1
y un tiempo que ocurría aquí en un tiempo T2. Y esta sería X1 y esta de aquí sería X2. Viendo esta fórmula, esta de acá, gráficamente, ¿cómo puedo encontrar yo la velocidad a partir de ese gráfico que encontré yo? ¿Alguien lo puede ver? Por el tiempo lo voy a decir de un solo, ¿verdad? Fíjense bien, X2 menos X1 sobre T2 menos T1. Si yo trazo una recta que pasa a estos dos puntos y a esa recta le calculo la pendiente, ¿cómo calculo la pendiente? En realidad es Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. Pero en este caso el eje Y para mí, ¿quién es? Es el eje X, ¿verdad? Y el eje X es el tiempo. Entonces se fijan que la pendiente de esa recta que pasa por los dos puntos en los cuales yo estoy calculando la velocidad media, la pendiente de esa recta, ¿ok? Es la velocidad media. Entonces cuando yo tengo un gráfico de posición versus tiempo y a mí me piden una velocidad, yo entre dos puntos, yo puedo simplemente trazar una línea y calcular cuánto es la pendiente, medir cuánto es esa pendiente, ¿ok? Es lo mismo. Entonces pueden hacerlo tanto gráficamente como de forma algebraica, ¿verdad? Cuando hablamos de rapidez, hay que tomar en cuenta, aquí es un poco confuso porque cuando estamos en una dimensión no hay mucha diferencia, pero rapidez, dice, es la razón entre la distancia y el tiempo en el cual se realiza el movimiento. Entonces no hay que confundir rapidez, que yo aquí me gusta llamarle S para diferenciarlo. El libro simplemente lo dice como V, porque si yo lo digo así es velocidad, pero si yo lo digo así es rapidez. Eso lo vamos a usar más adelante cuando nosotros miremos en dos dimensiones, pero en general la rapidez no es lo mismo que la velocidad. La rapidez va a ser la distancia recorrida entre el tiempo. Y nosotros ya vimos que la distancia y el desplazamiento son distintas. Entonces se fijan que es lo mismo. Yo rapidez la puedo encontrar una rapidez instantánea o una rapidez media. ¿Va? O sea, esos serían los términos. Pero simplemente distancia recorrida entre tiempo. ¿Okay? Eso es rapidez. Ahora vamos a llegar al término velocidad instantánea. Esta velocidad media es como la velocidad promedio entre esos dos puntos distintos de viaje. Entonces, el ejemplo que yo siempre doy es el siguiente. ¿Qué es la velocidad instantánea? Es la razón entre el desplazamiento y el tiempo para un instante, dice. Entonces, ¿a qué nos referimos con esto? Yo siempre pongo un ejemplo de esta forma. Digamos que ustedes vienen y estamos en Tegus, ¿verdad? Empezamos en Tegus y nos queremos mover allá a San Pedro Sula. Vaya. Entonces, simplificando mucho la carretera, digamos que este es el viaje. ¿Ok? Entonces, bajo el concepto de velocidad media, por decir algo, ¿cómo puedo hacer yo para encontrar cuánto es la velocidad que tengo aquí, que digamos que es Iguatepeque? Bajo el concepto de velocidad media, yo puedo encontrar cuánto es la velocidad ahí, sacando un promedio. O sea, si yo saco un promedio de cuánto es la velocidad que tenía acá y la velocidad que tenía acá, yo puedo decir, ok, la velocidad media de mi viaje es tanto, entonces Iguatepeque tenía esa velocidad. Pero cualquiera de ustedes puede decir, no, pero no sería muy coherente venir y decir que el promedio de la velocidad que tenía en Tegus, promediada con la velocidad que tenía, digamos, en San Pedro Sula, es la velocidad que tenía en Iguatepeque. No tiene sentido, ¿verdad? Porque en Tegus estoy, qué sé yo, a las 8 de la mañana y en San Pedro ya es la 1 cuando ya llegué a San Pedro, no sé. Entonces, ¿qué es lo que se hace, digamos, entre comillas? Porque esto sucede en un tiempo T1, digamos, esto en un tiempo de T2. ¿Qué es lo que hacemos para que ese promedio sea lo mejor posible? Bueno, en vez de calcularlo entre esos dos puntos, decimos nosotros, lo voy a calcular entre este punto, voy a sacar el promedio entre este punto, lo voy a poner en otro color. Entre este punto y este punto. Y ese promedio va a ser más
representativo para la velocidad que nosotros llevábamos aquí cuando estábamos en Ciguatepec. Pero todavía no es perfecto, ¿verdad? Definitivamente, ¿cómo voy a sacar yo cuando estoy en la salida de Tegucigalpa y justo en la entrada de... Entonces decimos, no, ocupo sacar un promedio un poco más, con un margen de tiempo más pequeño, porque yo lo que quiero ver es cuánto es la velocidad en este instante. Entonces, básicamente puedo decir eso, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo saco la velocidad media? ¿Ok? Sacando, o sea, haciendo el cálculo con estos dos puntos. Va a ser más cercana a la velocidad que tenía en Ciguatepeque. ¿Qué pasa si yo acerco cada vez más estos puntos, verdad? Vamos a llegar a un momento en el cual esta cantidad de tiempo, ¿ok? Entre la cual yo calculo cuál era mi posición inicial y mi posición final, esa cantidad de tiempo es casi cero. Si yo saco un promedio, ¿verdad? Digamos, de la velocidad que tenía el vehículo entre un instante y otro en el cual el tiempo es muy pequeño, entonces es casi que yo diga, estoy tomando la medición de la velocidad en ese punto específico de tiempo. Es una forma como complicada de explicarlo, pero de aquí viene la fórmula, ¿verdad? Ok, entonces, ¿qué es lo que pasa? La velocidad instantánea, que le voy a llamar simplemente V, es el límite, ¿ok? Cuando la diferencia de tiempo entre el cual yo estoy calculando las posiciones, ¿verdad? Tiende a cero, ¿de quién? De la diferencia de posición o el desplazamiento entre la diferencia de tiempo. Pero cualquiera de ustedes que haya llevado cálculo me puede decir, esto de acá es lo mismo que decir esto de acá. La derivada de la función R, R que es una función de posición o es la trayectoria, digamos, yo me voy moviendo a distintas posiciones en distintos tiempos. Entonces R es una cantidad que depende del tiempo. Entonces divido, o bueno, no divido, derivo de el R entre T. ¿Ok? Entonces V es igual a dr, la derivada de R, entre T. Pero en una dimensión, que es lo que nosotros vamos a trabajar, si yo hablo de Vx, cuando ya le digo X, ya le estoy dando la dirección, sería entonces que la derivada de la función de posición X con respecto al tiempo. Y si yo estuviese hablando de un movimiento vertical, sería la derivada de la función Y con respecto al tiempo. Algo que me faltó, pero definitivamente es necesario, es las unidades, ¿verdad? La parte de arriba de velocidad media se mide en metros, la parte de abajo se mide en segundos. Entonces, la unidad de velocidad es metros sobre segundo. Al igual que la rapidez, distancia se mide en metros, tiempo se mide en segundos. Esa es la unidad estándar de rapidez. Y cuando yo hablo de velocidad instantánea, es con derivadas, pero igual, X se mide en metros, T se mide en segundos. Entonces, de nuevo, esto se vuelve a medir en metros sobre segundo. Y resulta que cuando hablamos de rapidez en general, estamos hablando de la magnitud del vector velocidad. Entonces, si yo saco una rapidez instantánea, esa es la magnitud del vector velocidad. ¿Ok? Para que cuando más adelante, en el capítulo 3, se va a usar bastante eso, a veces me van a decir, la rapidez de un objeto era tanto, pero me están diciendo a mí, el objeto se movía hacia la izquierda. Entonces, yo ya sé que la velocidad es, ok, se movía hacia la izquierda, entonces la magnitud es tanto, pero se movía hacia la izquierda, entonces es negativa. Bueno, hasta ahí lo vamos a dejar el día de hoy. Solo les voy a dar una pequeña cuestión que igual la vamos a repasar cuando lleguemos a otro tema. Mañana introducimos qué es aceleración y luego miramos la relación entre conceptos y mañana, el lunes. Ok, de nuevo. Yo aquí tengo mi curva, la roja, es la curva de la trayectoria, ¿verdad? Digamos que yo tengo, para dejarlo más coherente, ¿verdad? Aquí lo voy a dibujar. Un gráfico X de T y yo tengo una trayectoria cualquiera.
Esa. Y yo quiero saber en este punto cuánto es la velocidad. Fíjense bien, en ese punto cuánto sería la velocidad. ¿Qué es lo que hago? Fíjense bien en la definición de velocidad instantánea. Es la derivada de x con respecto al tiempo. Entonces, si esa curva morada es x de t, ¿qué pasa si yo vengo, derivo x con respecto al tiempo y luego la evalúo en este tiempo de acá? Me daría la pendiente de quién, de una recta que es tangente a la curva. ¿Okay? Entonces, la pendiente de una recta tangente a la curva en ese punto es lo mismo que la velocidad instantánea. Entonces, básicamente, si ustedes tienen un gráfico, así, un gráfico todo raro, y les preguntan a ustedes, ¿cómo es la velocidad? Positivo, negativo, cero, como sea, ustedes vienen y miran la gráfica y trazan la pendiente, trazan una curva, o bueno, una recta que es tangente a la curva en ese punto y miran cómo es la pendiente. Por ejemplo, en este caso, sería una pendiente negativa, ¿verdad? Entonces la velocidad en ese punto era negativa. ¿Ok? Eso lo vamos a ver mañana. Eso va a ser todo por hoy, muchachos. Me pasé 4 minutos. Yo sé que les pido mil disculpas, ¿verdad? Pero lo vamos a dejar hasta aquí y bueno, y nos faltó avanzar todavía aceleración media, aceleración instantánea, pero eso lo vamos a dejar y terminar el día lunes, ¿verdad? No sé si hay alguna consulta, muchachos. Si no hay consultas, entonces lo dejamos hasta aquí, ¿verdad? Yo dentro de... Sí, Dígame. una. Con lo de subir la forma 03 o hay que enviársela a usted por... No he creado ¿cómo se llama? La actividad. Si me queda tiempo, bueno, después de esto subo el video, subo el PDF, ¿verdad? Entonces, voy a ver si subo la actividad en la noche. Yo voy a dejar 1 o 2 días para que ustedes la suban. Y cuando suba la actividad, no solo la voy a subir y voy a quedarme, digamos, no, que revisen el campo, sino que en el momento que la suba, cuando yo la suba, ¿verdad? Les voy a escribir y les voy a decir, ya está la actividad de la forma 03 y para que estén pendientes, pues. Sí, pero todavía no le he subido. Bueno, Ok. gracias. Bueno, que pasen una buena noche, muchachos, y nos miramos, bueno, feliz fin de semana y nos miramos el lunes, ¿verdad? Buenas noches, licenciada, igualmente. Ok. Nos vemos.